Hermano, que el Señor les bendiga. ¿Cómo han estado? Bien, bien, bien. Esa sonrisa se nota que han estado bien. ¿Y saben por qué, verdad? Porque nuestro Dios siempre nos trata bien. Y eso pues es digno de agradecerle al Señor, ¿verdad? Por eso le cantamos con gran gozo, alegría, con entendimiento. Porque al Señor hay que cantarle con el entendimiento. Es necesario que lo hagamos así. Queremos continuar con esa encomienda que el Señor nos ha dado, y es poder ver los misterios del reino a través de las parábolas. Y es que cuando vemos tanta parábola en el Nuevo Testamento, solo nos hace pensar que para nuestro Dios su reino es sumamente importante. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Para que Él nos hable tanto del reino, quiere decir que para Él es importante, y así tenemos que tomarlo. Por eso pertenecer al reino es de suma importancia. Y si pertenecer al reino de Dios es importante, y Él ha dicho que, bueno, dijo, donde su nombre está inscrito. Creo que si hubiese escrito en este tiempo, el Señor hubiera dicho que su nombre está escrito en la nube. Así hubiera dicho el Señor hoy, ¿verdad? En aquel tiempo, porque eran escritos, hoy no. Usted sabe que mucha información está en la nube, ¿verdad? Así que, o puede haber dicho que un mega ordenador en algún lugar, ¿verdad? Pero el Señor dijo en ese momento que era un libro. Y si es importante para el Señor y su nombre está inscrito ahí, por eso es importante que pertenezcamos a una membresía en la iglesia. Es lo menos que podemos hacer. Por eso nosotros nos tomamos en serio la membresía, hermanos. Para nosotros es serio. Y tenemos que tomarlo con esa seriedad, porque pertenecer al reino, como vamos a estudiar, para llegar al reino, nosotros debemos de llegar con mucho fruto. ¿Cuántos creen que tienen que llegar con fruto al reino? ¿O quieren llegar todos pobrecitos? ¿Ah? Pobrecitos de frutos espirituales. No, ¿verdad? Queremos llegar cargados de fruto, y buen fruto, mucho fruto. Qué bonito ver esos árboles cargados de frutas tan deliciosas, ¿verdad? Pero cuando usted se acerca a un árbol y tiene poca fruta, le da tristeza. Pero cuando mira cargado un árbol de fruta deliciosa, eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que llevemos mucho fruto. Veamos ahí en el libro de Mateo, San Mateo 13. Esta parábola que vamos a ver esta noche es la parábola del sembrador. Esta parábola el Señor nos la dejó ya con la explicación. Y eso es lo bonito, que ya nos las explicó a nosotros. Entonces nosotros vamos a reflexionar en esa explicación que el Señor nos dio de esta parábola, la parábola del sembrador. Vamos a leer nada más la primera parte, y posteriormente vamos a ver vamos a leer la explicación de la parábola. San Mateo 13:1. Veamos qué dice el Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír,
oiga. Eso es lo que el Señor les dijo en aquel entonces y nos lo vuelve a decir a nosotros. El que tiene los oídos, oiga, oiga mi palabra, dice el Señor. Entonces, hermano, este es un tema de productividad, ¿verdad? ¿A quién no le gusta ser productivo? ¿A quién no? A todos nos gusta. Y eso es lo que el Señor quiere. Y le hablaba de ese tema de los árboles, de cuando dan mucho fruto. Qué bonito se ve. Así el Señor quiere que nosotros, cuando entremos al reino, usted sea un árbol cargado de mucho fruto. Y no es que llevar fruto sea un requisito para entrar al reino, porque tampoco eso no es verdad. No vamos a entrar al reino porque llevemos mucho fruto, sino que tenemos la oportunidad de llevar frutos. Porque es por gracia, ¿verdad? Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, pero tenemos el privilegio de poder entrar a su reino cargados de fruto, de mucho fruto. Entonces vamos a entrar en detalle viendo primeramente los personajes de la parábola, pero fíjense que para este caso solo hay un personaje, no hay más, solo hay uno. Podrá decir usted, no, pero están los de los espinos. No, esa es la explicación de la parábola. La parábola en sí solo tiene a un personaje. ¿Y quién es el personaje? ¿Quién? El sembrador, nada más. Y es que así debe de ser, ¿verdad? Porque en el acto de sembrar, en ese proceso de siembra, solo está el sembrador, su semilla y la tierra. Ahí nadie entra, solo está el sembrador. Por eso aquí el único personaje es el sembrador. Y para nosotros, ¿quién es el sembrador, hermano? ¿Quién? Nuestro Señor, ¿verdad? Él es nuestro sembrador. Él es el grande aquí, ¿verdad? El gran sembrador. Es nuestro Padre, ¿verdad? Que esparció la semilla de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? ¿Por qué a su voluntad? Porque escogió varios tipos de suelos, varias tierras, varias condiciones. Porque era su voluntad salir a sembrar. Porque dice, el sembrador salió a sembrar. Hay un acto voluntario de nuestro Padre. Pero nosotros, si fuéramos agricultores, buscáramos la mejor tierra, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, claro, por supuesto. Humanamente buscamos la mejor tierra para sembrar, porque queremos que nuestra semilla dé fruto, que no se pierda. Pero nuestro Señor no lo hizo así, fíjese. Vamos a ver por qué. Nosotros buscaríamos la mejor tierra. Y hace poco escuché a un agricultor que dijo, míreme, esta tierra está buena, me dice. Tiene años que no la cultivan, me dijo. Está buena para maicillo, me dijo. Eso él me dijo, el agricultor, que estaba buena para maicillo, no para otra cosa, para maicillo. Entonces la gente anda buscando la mejor tierra para sembrar y obtener la mayor cantidad de fruto, porque precisamente nuestro Dios quiere que usted y yo seamos productivos al 100%, ¿verdad? No al 30, no al 60, pero si no puede al 100, pues aunque sea al 30, hermano, pero produzca. Pero tiene la oportunidad de entrar al reino con el 100%. Entonces, sabemos que el sembrador es el que esparce la semilla, y en este caso nuestro Padre es el sembrador que sembró en sus corazones y en el mío su palabra. Ahora, veamos los elementos de la parábola. Y el elemento principal es la semilla, ¿verdad? La semilla, porque es lo que Él trae, es lo que Él envía, su semilla. Entonces la semilla es lo más importante. Y busqué allí en internet qué significa la palabra semilla, porque eso nos va a alumbrar muchos aspectos importantes de lo que venimos reflexionando acerca de la productividad. Y dice que la semilla o simiente, porque aquí le llama simiente también, es la parte del vegetal, o sea de la planta, mediante la cual se propagan los vegetales. Fíjense, la semilla es
el elemento de propagación, de multiplicación, pudiéramos decir. La semilla se produce por la maduración de un óvulo, de una gimnosperma, que traducido a nuestro lenguaje sería de una semilla desnuda, lo que nosotros le llamamos árboles frutales, los árboles, forestales. ¿Usted se ha fijado que algunas semillas como el pino, eso no, usted no se puede comer el pino, ¿verdad? Ese tipo de semilla desnuda. Y así hay varios tipos de árboles, pero tenemos los frutales, que eso le llama de otra manera, la ciencia le llama angiosperma. Son árboles frutales, es una semilla que contiene el embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. Fíjese, esa semilla puede germinar bajo condiciones apropiadas. Una semilla natural. Eso es lo que la ciencia nos dice. Pero además dice que contiene una fuente de alimento almacenado y está envuelta en una cubierta protectora. Claro, usted sabe, una semilla está protegida, pero dentro de esa semilla dice que tiene sustancias que le van a permitir germinar. Esa es una semilla. Entonces el embrión pues es en sí, hermanos, como el elemento genético que permite que una misma semilla se replique a través del tiempo y a través del espacio, pero mantiene las mismas características, ¿verdad? Un mango se ha mantenido mango desde hace tiempo. Usted siembra un mango hoy aquí o lo siembra en China, es un mango, no pierde, porque mantiene la genética. Así es como el Señor hace las cosas, hermano. Mire cómo Él, de estas cosas naturales, está su mano, está su sabiduría. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hablamos de ese embrión, ¿verdad? Es en la palabra del Señor. Realmente llega la palabra, pero ¿qué quiere formar el Señor en nosotros? ¿Qué quiere formar en nosotros? ¿Qué dice la Escritura que quiere formar en nosotros? ¿Te recuerda? ¿Quién dice? Cristo. Entra la semilla, pero el propósito es que Cristo se forme en nosotros. Pero son las características de Cristo. ¿Cuáles son las características? Su paciencia, hermano. Que usted ya perdona fácilmente, ¿verdad? Que usted ya si alguien le hace cara fea dentro de la iglesia, usted lo que va a hacer es saludarla siempre, ¿verdad? Porque Cristo está siendo formado. Y las características de Cristo son las mismas en el tiempo, porque su semilla precisamente eso es lo que va a producir en nosotros. Ahora, dice que contiene una fuente de alimentos almacenados, ¿verdad? Dentro de esa semilla, para que esa semilla pueda germinarse. Pero en nosotros, hermanos, es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que ¿qué más puede ser? Si no es su Espíritu que nos mantiene a nosotros vivos. Si no es su Espíritu Santo el que nos alimenta a nosotros. Es el alimento que nos da vida a nosotros. Pero dice que está envuelta en una cubierta protectora. Eso dice la definición de una semilla. Entonces la semilla, les voy a leer esto, está en un estado de dormición. Está dormida la semilla. ¿Por qué está dormida la semilla? Porque le falta agua. Esa es una definición, hombre, que yo encontré. Le falta agua, dice, le puede faltar oxígeno, porque existe una cubierta química, una sustancia química que protege la cubierta para que no entre nada. Y quizás porque le hace falta fricción mecánica. Y hay otros factores. Encontré que hay un pino que para que pueda germinar, ¿sabe qué necesita? Fuego. Si no se quema, si no se somete al fuego, esa semilla no puede germinar. Ahí se está diciendo usted que quizás usted era esa semilla, ¿verdad?
que hasta que el Señor lo metió al fuego, usted pudo germinar. Hay un tipo de pino que así es. Si no se somete al fuego, por eso dice que hay varios factores porque la semilla está dormida. Y nosotros estábamos dormidos antes, ¿verdad? ¿O no estábamos dormidos? Bien dormidos estamos. Hasta que el Señor mandó algo en nosotros. Y palabras, les aseguro que palabras a la mayoría de nosotros, ¿cuántas veces no nos predicaron antes de recibir al Señor? Muchas veces. Pero hasta que mandó ese factor para despertarnos, hermanos, hasta entonces fue que abrimos el corazón, ¿verdad? Bueno, Él nos lo abrió, mejor dicho. Entonces, hermanos, es allí donde el Espíritu Santo entró en acción para nuestra vida. Yo no sé cómo llegó al Señor usted, ¿verdad? De alguna forma llegó el Señor a usted. Como les he explicado en algunas ocasiones, yo llegué porque el pecado definitivamente yo ya no lo soportaba, hermano. Yo de verdad les digo, yo no me aguantaba a mí mismo. Ahora imagínense mi esposa. Si yo no me aguantaba a mí mismo por la carga del pecado, no tenía problemas financieros, no tenía, según yo, problemas matrimoniales serios, no tenía nada de eso. No estaba falto de trabajo, no. Simple y sencillamente lo que mandó el Señor para que esa semilla se despertara fue que el pecado ya no lo aguantaba. No sé cómo llegó a su vida el Señor, cuáles fueron los factores que rompió ese estado de adormecimiento de su vida, con el único propósito de que usted germinara y produjera mucho fruto. Ese es el objetivo. O sea, no crea que el Señor le llamó a usted y a mí solo para estar sentaditos, no. Y cuando hable mucho fruto, no me refiero exclusivamente al servicio dentro de la iglesia, sino en su hogar, en su trabajo, con sus vecinos, en la calle, y no digamos dentro de la iglesia. Producir, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Bien, entonces el otro elemento que encontramos es el camino, hermano. El camino, pues, es algo muy conocido por nosotros, pasa mucha gente, ¿verdad? Entonces, allí donde hay mucha gente hay comida, entonces los pájaros generalmente buscan comida en esos lugares. Y cuando bajan encuentran la semilla y se la comen, ¿verdad? Los pedregales son lugares áridos y secos. Los espinos que menciona ahí son plantas opresoras que ahogan, como dice ahí la parábola. Y la buena tierra es la que nos gusta a todos, ¿verdad? Lo quisiéramos ser todo buena tierra. Estos son, por decirlo así, los elementos que encontramos en la parábola. Ahora quisiera que leyéramos la otra porción, que es la explicación de la parábola. Y lo encontramos siempre en Mateo 13, del versículo 18 al 23. Leámosla, por favor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí tenemos ya, esta es la explicación de la parábola. Entonces, para poder nosotros ver qué refleja en esta parábola, qué refleja del corazón humano, vamos a ver los primeros tres tipos de tierra que encontramos.
Pero antes quiero mencionar que Dios es justo. ¿Por qué es justo? Porque Él salió a sembrar a todas las tierras. A todos los hombres quiere decir esta parábola, que Él fue a sembrar su palabra en todos los hombres. Pero al final es la condición del corazón del hombre que determina la respuesta al Evangelio. Y no quiero entrar al tema de la elección, sino quiero que leamos Efesios 4:18, que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habla de que hay hombres que están ajenos a la vida de Dios, pero la causa es la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Porque tienen un corazón duro. Esa es la causa, que viven así. Entonces es la condición de nuestro corazón, o la condición del corazón del hombre es la que define la respuesta a la palabra del Evangelio. Y quizás nosotros un tiempo fuimos como ellos, ¿verdad? Nuestra ignorancia, pues despreciábamos la palabra del Evangelio. Pero cuando nos sometió a la prueba, ¿verdad? Como esa semilla que es sometida a circunstancias para que pueda germinar, así nosotros conocimos la verdad. Ahora, veamos el primer tipo de hombre, el que fue sembrado en el camino. ¿Qué condición de su corazón podemos ver en él? Bueno, podemos ver ignorancia e incredulidad. Ignorancia e incredulidad. Dice el 19 que leíamos: cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende. Cuando se ha estado con hermanos que le han dicho que lee y no comprende la palabra, ha estado con hermanos de ese tipo, ¿sí? Más de alguna vez, va. Lo que yo les digo: siga adelante, porque al final quien le va a revelar la palabra es el Espíritu Santo, en el momento más oportuno. Pero siga, aunque usted no le entienda, sígala, siga leyendo. No se preocupe si ahorita no le entiende. Habrá un día donde el Señor le va a hacer comprender esa palabra. Pero siga adelante, no se detenga, expóngase a la palabra. Pero estos, cuando no la entienden, dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mire cómo es la voluntad del Señor, que no es algo superficial, hermanos, lo que Él hace cuando siembra la palabra, sino dice que la sembró ¿dónde? En el corazón. Hasta ahí llegó con la palabra. Esto de la ignorancia se me venía a la mente cuando reflexionaba en esto. ¿Se ha fijado gente que recibe una herencia y remata todo lo que le dan? ¿Se ha fijado? ¿Ha visto eso usted? Alguien que de repente entró, le dieron la herencia y era quizás alcohólico y pierde todo porque había ignorancia, no entendía el valor de lo que tenía. Así son estos, como no le entienden, desperdician la oportunidad de lo que Dios ha puesto en su corazón. Hay incredulidad, hermano. Y es que qué tremenda la incredulidad, ¿verdad? Ser incrédulo, hasta terco se vuelve la persona. Nos volvemos tercos cuando somos incrédulos muchas veces. Cuando nosotros, es todo lo contrario que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Crédulos a la palabra de Dios. Creyentes, pues. Sé creyente, le dijo a uno de sus discípulos. Mire, usted debe creerle ciegamente al Señor.
lo que Él diga es verdad. Usted debe ser ciego. Para el Señor usted debe ser ciego, debe ser crédulo. No le busque la lógica a la palabra de Dios, porque no siempre va a tener lógica la palabra de Dios. No siempre. Sí, tiene lógica desde el punto de vista del Señor, ¿verdad? Porque pues sí, Él sí es lógico. Pero en nuestra mente muchas veces no es lógico las cosas. Pero nosotros tenemos que ser crédulos. Son hombres displicentes, ¿verdad? Como no entienden. Y es que cuando el enemigo encuentra a esas personas, es presa fácil, ¿verdad? Porque el objetivo del enemigo es que no sean productivos. ¿Sí? Eso es lo que él quiere, que esa semilla que el Señor esparció en estas personas, que definitivamente no crezca. Por eso manda el enemigo, que es Satanás, para que robe esa palabra que fue sembrada en su corazón. Incredulidad. Solo me recuerdo de cuando Moisés subió al monte, ¿verdad? Y cuando bajó, ¿cómo los encontró al pueblo? No creyeron. Y vieron, hermanos, porque ¿qué no vieron ellos? ¿Cómo los salvó del faraón? Pero no creyeron. Incredulidad. Entonces ser incrédulo, hermanos, nos lleva al pecado, ¿verdad? Nos pecamos contra el Señor. Podemos decir que a estos hombres no les interesan las cosas de Dios, ¿verdad? No les interesa. Su ignorancia no pueden ver, no les interesa. Ahora, veamos el segundo tipo. El 20 dice, el versículo 20 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hemos visto muchos de esos, ¿verdad? ¿Lo ha visto usted? Y de repente ya no los vemos por acá. Pero no tiene raíz en sí, dice, porque es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué pasa, hermanos? Tropiezan. No tienen confianza en Dios. Tienen confianza en sí mismo. Confianza en sus capacidades. No, está bien tener confianza en lo que Dios nos ha dado, sí. Pero siempre y cuando dependamos del Señor. Definitivamente que usted tiene que tener confianza en lo que Dios le ha dado. Y usted sabe que Él le dio algo para que usted sea productivo y usted lo puede utilizar para producir al 100% como Él quiere. Pero solo si depende de Dios. Pero si usted quiere confiar en sus capacidades sin tomar en cuenta al Señor, pues yo le aseguro que le va a ir mal. Definitivamente. El Señor es el que le da significado, hermanos, a nuestra vida, a lo que hacemos. Si no, pues solo somos aves de paso. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues el venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ha estado afligido usted más de alguna vez? No, nunca se ha afligido. No una, ¿verdad? Muchas van a decir, sí, todos nos hemos afligido. Pero ¿cómo respondemos ante esas aflicciones, hermanos? ¿Cómo responde usted ante las aflicciones? Piense. ¿Cómo ha respondido en algunas ocasiones? ¿Se ha respondido con fe? ¿O ha respondido no viniendo a la iglesia, hermano? Y es que pasa. O sea, cuando alguien está afligido, hermano, lo que menos quiere muchas veces es estar con los hermanos para que no le vean su aflicción. Pues cuando mayor razones tiene para estar acá. Cuando no puede pagar las cuentas, entra en depresión, ¿verdad? ¿Cuántos han estado afligidos por pagar sus cuentas? Más de alguna vez. Y no, por alguna razón no ha podido pagar. Entonces, como está en depresión, mejor no va a la iglesia. Es cuando debe de venir. No debe de huir. O le comienzan a cobrar, y como no puede pagar, se aleja del camino verdadero, porque usted tiene que irse a rebuscar, ¿verdad? Para poder pagar. Tiene que ver qué hacer.
Y se van, hermanos, y yo les digo por conocimiento de causa. Pero afuera es difícil. Es mejor hacer aquello que tiene que hacer, pero estando en el camino del Señor, porque Él es el que le da significado a las cosas. Él es el que le da significado a lo que hacemos, hermano. Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano, por eso Él le da significado a su trabajo en el Señor. Y cuando digo trabajo en el Señor, no solo me refiero al servicio dentro de la iglesia, sino a lo que usted hace allá en su trabajo, en su negocio, a todo eso. Dios le da significado a eso. Pero cuando no estamos en el Señor, qué difícil es cargar con todo eso. Nos agotamos, nos afligimos, nos enojamos, renegamos, hacemos cualquier cosa. Porque no tenemos la confianza en el Señor. Yo he visto, por cierto, el hermano murió, pero cuando no tenía trabajo el hermanito aquí estaba, entre nosotros. Voy a reservar el nombre. Y aquí estaba porque venía, oraba, pedía un trabajo. ¿Qué cree que hizo el Señor, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué esperaría usted? Que le dé el trabajo. Y se lo dio el Señor, porque como así es el de bondadoso, ¿va? Pues era uno de estos. ¿Qué pasó cuando le dio el trabajo, hermano? Él se fue. Al tiempo murió. No sé si solo Dios sabe por qué, ¿verdad? Porque el único que puede juzgar es Él. Pero de esos no producen, hermano. Estos hombres confían en sí mismos, no confían en el Señor. Ahora, los terceros que tenemos, los hombres que confían en sus riquezas. Mucho cuidado, hermano. No podemos confiar en las riquezas. ¿Por qué no podemos confiar? Porque no son nada. Claro, tenemos el compromiso delante del Señor de cuidarlas, de administrarlas y hacerlas producir. Eso sí, tenemos que cuidar las cosas, pero no podemos confiar en ellas de ninguna manera. De ninguna manera. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué pasa? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. No produce nada, hermano, porque es de corta duración. Y son aquellos que priorizan las cosas de la tierra por encima de las cosas del reino de los cielos, hermanos. Que andan afanados en sus negocios y de repente se van de la iglesia. Y les va bien quizás financieramente. Pero sin el Señor pierde significado todo lo que hacemos. Porque Él le va a dar significado. A nuestra productividad le va a dar significado. Dios les dio un don para poder multiplicar los bienes, pero no es bíblico si se apartan del Señor. No, debe ser en el Señor. Y otros, ¿verdad?, que no van al culto el domingo porque es bueno para vender, ¿verdad? Y hay que aprovechar. No, es cierto, hay que aprovechar, pero creo que en 6 días el Señor puede proveernos, ¿verdad? ¿O no? Mire, hermano, yo definitivamente que el domingo, al menos en la mañana, por regla general, yo no hago ningún compromiso de trabajo. Y qué fácil hacerlos. No, si la gente, están los clientes buscándolo a uno. Pero no, hermano, son 6 días. Hay excepciones porque hay gente que solo ese día puede, pero son excepciones, no es la regla, hermano. Hay excepciones. Pero el trabajo que hacemos, si lo hacemos bajo la cobertura del Señor, entonces sí, hermano. Podemos decir que estos hombres tienen sus ojos puestos en las cosas temporales, ¿verdad? Y cuidémonos de no apartar la mirada de las cosas de arriba hacia las cosas de la tierra. Cuidémonos de eso, hermano. Se afanan por las cosas de esta vida. Ahora, eso es lo que refleja del corazón, ¿verdad? Incredulidad, falta de confianza en el Señor.
Ahora veamos lo último, que es qué misterio del reino de los cielos revela esta parábola. ¿Sí? Que ya básicamente se las he venido diciendo en todo el trayecto. ¿Cuál es el misterio? Que los hijos del reino son los que producen frutos. Dios quiere que entremos a su reino con el 100% de productividad, no con el 60 o con el 30. Él desea el 100, pero definitivamente que unos van a entrar con el 60 y otros van a entrar con el 30, pero usted tiene la oportunidad de producir el 100% de productividad. ¿Qué dice Juan, el Evangelio de San Juan 15:1? Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Señor? Lo limpiará. ¿Qué propósito? Para que lleve más fruto. Aquí están los tres, ¿verdad? Los primeros son los que no llevan fruto, son aquellos tres que ya vimos, ¿verdad? Luego están los que van a entrar con menos del 100%. Y por último están los que el Señor quiere que lleven más fruto. Dice: ya vosotros, dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué tienen que hacer ellos? Permanecer en mí. Para producir, ¿qué tiene que pasar? Permanecer en el Señor. Y yo en vosotros, su semilla en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva, ¿cuántos, hermanos? Mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Su productividad depende del Señor, hermanos. Eso sí. Usted debe ser diligente, por supuesto que sí. Pero al final, quien va a dar el fruto mayor, ¿quién va a ser? Nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él dice: yo lo voy a hacer producir. Yo lo voy a limpiar para que lleven más fruto. ¿Y de qué nos quiere limpiar, hermano? ¿Qué en su vida el Señor quiere quitarle para que usted lleve fruto? Piense. ¿Qué le está impidiendo a usted llevar más frutos? ¿Qué? ¿Ya pensó? Por lo menos una. Puede ser el orgullo, ¿verdad? Puede ser que todavía le gustan las mentiras. No habla con la verdad. Ahora, veamos siempre en el Evangelio de San Juan, en el 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor quiere que entremos a su reino. ¿En qué ministerio está usted trabajando dentro de la iglesia? Del máximo ahí, hermanos. No a medias. De al máximo. En el área en que nosotros trabajamos, porque es la que yo puedo hablarles con más propiedad, ahí tenemos que producir al máximo. ¿Sabe por qué? Porque los costos con los que uno trabaja, con los precios que uno trabaja son tan competitivos que uno no tiene margen para errores. Si uno es deficiente en la producción, ¿qué cree que pasa? Bien simple, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pierde.
Entonces tenemos que estar pensando en cómo hacerlo mejor, bien y rápido. Porque un reproceso significa perder. Entonces en el Señor es más que eso, hermanos. Porque estamos hablando de las cosas del reino. Véase a sí mismo. Piense en lo que el Señor le ha puesto en sus manos. Lo está haciendo como Él quiere, hermano. Está produciendo mucho fruto. Para la gloria de Él, por supuesto. En su trabajo, ¿cómo es usted? Diligente en el trabajo, porque ahora voy a ir a la parte diaria. Porque allí en su vida diaria también va a reflejar las características de Cristo. ¿O cree que solo aquí entre nosotros hay que reflejar las características de Cristo? No, ¿verdad? Sí, esa es nuestra, pues nosotros siempre estamos en la presencia del Señor. Entonces, en todo nuestro caminar, las características de Cristo deben de ser reflejadas. ¿Cómo está reflejando esas características de Cristo? Porque ese es su fruto, hermano. El fruto suyo es reflejar las características de Cristo. ¿O qué otra cosa puede ser? Si no, que usted tenga más paciencia, más fruto. Que critique menos, porque nos encanta la crítica. Que juzguemos menos cuando solo el Señor se puede sentar a juzgar, hermano. Solo Él puede. Él es el único juez justo. Nosotros no, nosotros en parte conocemos. Y lo digo porque yo me he equivocado muchas veces. He juzgado equivocadamente y quizás he juzgado con causa, pero tampoco es correcto que lo haga. Porque el único que puede juzgar es el Señor. Yo me he equivocado en eso. Pero le pido al Señor no seguirme equivocando, ¿verdad? Porque no tenemos que conformarnos a la vida que tenemos. Entonces su fruto, hermano, es que refleje las características de Cristo. Eso es todo lo que usted necesita hacer. Dejar pues que el Espíritu Santo produzca en usted eso. Yo debo dejar que Él las produzca. Ese es su fruto, hermanos. Su fruto. No busque otra cosa más. ¿Y cuál es la fórmula? Pues no hay fórmula. Solo lo que Él dijo. ¿Conectados a dónde? A la vida. Pero conectado a la vida, ¿qué significa, hermanos? Que debe estar conectado a la iglesia. Si usted no está conectado a la iglesia, esa es la vida. Porque es el cuerpo de Cristo. Entonces usted es un miembro, debe estar conectado a la iglesia. Por eso nos urge que usted sea miembro activo de la iglesia. Por eso luchamos por asimilarlos. Nos esforzamos. Porque queremos que usted lleve muchos frutos. No para nosotros, hermanos, no, si eso es para la gloria del Señor. No, nosotros no, si. Su fruto, no se le olvide, su fruto, muchos frutos son Cristo. Refleje a Cristo, eso nada más. Deje que el Espíritu Santo haga eso, si nosotros no podemos. Que de verdad hagamos la diferencia, hermanos, como creyentes. Características de Cristo. Y podemos hablar del área personal, de las relaciones, del área ministerial, pero al final todo redunda en eso. Todo redunda en que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el fruto. El máximo. Seamos de los que tienen las miradas siempre en las cosas de arriba, hermanos, no en lo pasajero, en lo terrenal, allá donde está nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a producir el fruto en nosotros, porque ese es su interés, llevar frutos. Él quiere ver a Cristo en nosotros, el Padre es el único que desea. Así que pidámosle al Señor que nos permita estar conectados siempre con Él. Congregarnos, hermanos, es que es sumamente importante congregarnos.
miércoles, domingo, tengamos oportunidad en un grupo pequeño de discipulado, la oración del sábado, para los nuevos la membresía, estemos conectados al cuerpo de Cristo. Eso necesitamos. Y animemos a los demás a que vengan los miércoles. Es difícil para algunos porque sabemos que uno más con estas trabazones no llegan a tiempo, hermano. Difícil, si a mí me ha agarrado las trabazones que cuando salgo hice 1:30 y de repente 2.5 horas. Pasó un accidente. Ya se me perdió todo el anhelo de venir temprano. Eso pasa, pero que nuestro corazón no se apague ese fuego de estar con los hermanos, que no se apague ese deseo, hermanos. ¿Por qué? Porque nos estamos desconectando. Solo Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Para orar quiero leerles esto. Mateo 25:21 dice: y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren oír esas palabras al final, hermanos? Amén, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos haga producir mucho fruto y así sea glorificado nuestro Padre. Fórmulas: conectados a la vid, nada más, no hay otra fórmula. Conectados a la vid, hermanos, conectaditos, conectados al cuerpo de Cristo, congregándonos, leyendo la palabra. El fruto, las características de Cristo. Aprended de mí, dijo el Señor, ¿verdad? Sed manso y humilde de corazón. Eso es lo que Él quiere. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.